Bonjour tout le monde, soyez les bienvenus à ma chaîne Français avec moi partout. Ce soir-ci, on se trouve maintenant à Playa Los Muertos, à Sayulita. J'ai choisi cet endroit parce que la vue est incroyable. Je suis entre le roche et au fond, il y a une espèce d'île et la plage, le vague, les palmiers, tout l'environnement très tropical. Et bien, aujourd'hui, nous allons analyser le pronom I. El pronombre que se conoce como el pronombre del lugar o el pronombre del complemento a, la preposición a con el acento grave en sus formas contraídas. Pero vamos a ir analizándolo primero sus diversas usos, ¿sí? Entonces, decíamos, el pronombre i, el pronom i se usa principalmente para reemplazar un lugar, ¿sí? Un complemento del lugar. ¿Qué podría ser un lugar? Todas las preposiciones que ustedes ya conocen, todas las palabras que indican un lugar. Puede ser las preposiciones del país, el u, el un, la a de la ciudad, el AUX o con X, oui, para el país plural. Si digo aux États-Unis, au Mexique, en France, a Obregón, a Sayulita, oui, a Playa Los Muertos, todos son lugares para indicar país, para indicar ciudad, pero son lugares, esa es una. La segunda son las preposiciones de comercios, oui. Si yo digo je vais à la plage, ahorita estoy en la playa, oui. Je suis venu à la plage, es un lugar, a la plage, oui. Je vais à l'hôtel, es un lugar. Acuérdense de los comercios, los lugares en la ciudad implican ciertas preposiciones y esas preposiciones también se reemplazan con el pronom i. El chez que lo usamos en la casa de, si yo digo je vais chez mon ami, voy a la casa de mi amigo. Je vais chez ma tante, voy a la casa de mi tía. Nous allons chez mon cousin, voy a la casa de mi primo, y así nos podemos ir. Tu vas chez Lucy con los nombres propios. Il va chez Sophie, él va a la casa de Sofía, y nos podemos ir con más ejemplos, ¿no? El chez también entra para reemplazarse con el pronom i. Luego tenemos los lugares, los nombres propios, ¿no? J'ai acheté un café à Starbucks, j'ai acheté un café à Cafenio. Je vais manger un hamburger a Wendy's. Alors, son lugares, son establecimientos, son nombres propios que también aplican para reemplazarse con el pronombre i. ¿Sí? Entonces, las preposiciones del espacio también, si yo digo arriba, abajo, atrás, adelante, izquierda, derecha, todo eso también implica lugar, todo eso también se reemplaza. ¿Sí? Vamos a analizar un ejemplo. Si yo digo je suis à la plage, je suis à la plage, lo voy a reemplazar con j'y suis. A la plage es mi lugar y todo eso va a quedar reemplazado con la y. Va antes del verbo, como en los otros pronombres que hemos analizado o que igual analizaremos en un futuro, se acomodan igual, ¿sí? Si yo digo j'achète un pantalón a Coppel, por ejemplo, sería j'y achète un pantalón. Coppel es un nombre propio de un lugar que se reemplaza con la y, ¿oui? Si yo digo llegué a la playa, je suis arrivé à la plage. En passé composé se va a poner antes del auxiliar y quedaría j'y suis arrivé. Oui. Entonces, recapitulando, todo lo que sea lugar, todas las preposiciones que ustedes ya conocen de lugar, de ciudad, de país, de lugar en el espacio, de comercio, todo eso son lugares, ¿no? Y se van a reemplazar con el pronom i. Ese es mi primer uso. Mi segundo uso es para complementos con la preposición a, ¿sí? Por ejemplo, si yo digo je pense à mon avenir, oui, pienso o estoy pensando en mi futuro. A mon avenir, ese complemento se puede reemplazar con la y también y quedaría j'y pense. Si yo digo ella reflexiona de su vida, oui, elle réfléchit à sa vie, voy a decir elle y réfléchit. Si fuera en passé composé, elle a réfléchi à sa vie, se pone el auxiliar avoir antes y sería elle y a réfléchi. Si eso mismo lo ponemos en futur proche o cualquier estructura que maneje dos verbos, por ejemplo con el vouloir, pouvoir, devoir, yo puedo decir elle peut aller à la plage. Dos verbos, lo voy a poner en medio. Elle peut y aller. ¿Oui? Y así tendríamos, vamos a ir sacando más ejemplos con lugares que he encontrado aquí que les pueden parecer muy interesantes. Entonces, esta primera explicación de cómo se está usando el pronom i la hacemos en este sitio. Et on va continuer avec une autre explication dans un autre endroit. On y va.
D'accord. Y siguiendo con los ejemplos, pues yo pudiera decir, mon frère habite dans un bungalow. Primero, pues la definición de bungalow, ¿no? Que son como estas casas que se alcanzan a apreciar en el video, que son como casa cabaña, normalmente pues son de una planta y pues así, son con enfoque turístico por lo regular. Por ejemplo, aquí pues son como tipo cabañitas tropicales, ¿no? Aquí en Nayarit pues el clima favorece mucho lo tropical, lo verde, así muchas palmas y pues está muy bonito, ¿no? Entonces si yo digo mon frère habite dans un bungalow, si lo quiero reemplazar con el pronom y, quedaría mon frère y habite. Entonces siguiendo con los ejemplos, yo puedo decir je suis à côté du palmier y quedando reemplazado sería j'y suis. La Y me reemplazó enseguida de la palma. Dijimos que preposiciones del espacio también se reemplazan. Je traverse maintenant el Panthéon de los Muertos. Et je crois que vous allez le trouver assez intéressant parce que c'est un cimetière où les tombes sont entre le palmier, les arbres. C'est tout vert, c'est tout beau. Alors je crois que ça donne un autre contexte, oui, au cimetière. On est habitué à regarder le cimetière comme quelque chose de triste, quelque chose de mort en fait, mais ici c'est tout vert, c'est tout beau. Et voilà, c'est un cimetière qui est à côté de Playa Los Muertos. Et maintenant je cherche mes amis. Mes amis sont au centre-ville. Vamos a analizar este otro ejemplo reemplazándolo con el pronom y. Mes amis y sont quedaría. Mes amis sont au centre-ville, el lugar es au centre-ville y voy a decir mes amis y sont. Très bien, analizando otro ejemplo, puedo decir nous allons rester dans cet hôtel. Nous allons rester dans cet hôtel, quedando reemplazado de la siguiente manera, nous allons y rester, por tratarse del futur proche o de una estructura manejando dos verbos, dijimos que queda en el medio. Nous allons y rester. Nous passons maintenant à côté de oui, monsieur. Et maintenant, un autre exemple, le noix de coco se trouve au-dessus de moi. Le noix de coco se trouve au-dessus de moi. Reemplazado quedaría le noix de coco s'y trouve. Hay que tener aquí, hay que prestar atención cuando son verbos pronominales. Acuérdense que está el me, te, se, nous, vous, se, eso que se le llama pronom réfléchi. Ahí se le va a pegar la Y. Vamos a ver, por ejemplo, yo diría je m'y trouve, yo me encuentro ahí. Il s'y trouve, él se encuentra ahí. Nous nous y trouvons, nosotros nos encontramos ahí y así nos podemos ir. Pero sí hay que prestar atención a cómo es con los verbos pronominales. Et bien, un autre exemple. Maintenant, je m'adresse à la boulangerie. Maintenant, je m'adresse à la boulangerie. Entonces diría, maintenant, je m'y adresse. Si fuera negación, maintenant, je ne m'y adresse pas. Hay que analizar cómo queda en negación. Je ne m'y adresse pas. Et pour conclure, comme vous pouvez regarder, il fait trop chaud. J'ai beaucoup transpiré ici, mais cela a valu la peine. Et je vais vous dire, je finis la vidéo dans la promenade Petit Drapeau. La promenade Petit Drapeau, où tout le monde se fait des photos ici à Sayulita, c'est emblématique. Alors, eso lo vamos a reemplazar con el pronom y voy a decir, j'y finis la vidéo. J'y finis ma vidéo. Et j'espère que vous avez aimé, j'espère que vous avez bien compris. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me dire, sans problème. Et alors, à la prochaine, merci beaucoup et je vais continuer à me promener dans ces beaux villages. Je vous conseille fortement de venir et de vous perdre dans ce petit ruelle colonial ici. Il y a du tourisme de tout type de nationalité. Il y a des touristes américains, beaucoup, et aussi des touristes français. Je parlais avec quelques-uns. D'accord? Merci beaucoup, au revoir.